Este es El Método Policarpa, un podcast en el que nos planteamos preguntas para poder entender mejor el país donde vivimos. Y lo hacemos usando un método infalible, la pola como el mejor lubricante para las ideas. El Método Policarpa, con Víctor Gaviria, David Flores y Catalina Guzmán. Bueno, nos encontramos aquí otra vez para hacer el método Policarpa, aplicando el método Policarpa. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, David? Bien, Catalina, bien, Víctor. Aquí un poco con la nariz tapada, con la alergia súper alborotada. ¿Alérgico a qué? Soy alérgico a mi gata, a la que adoro un montón. Nunca pensé tener gatas y ahora tengo gata. Entonces tenemos una relación ahí en que la quiero mucho, ella me quiere mucho, pero soy alérgico a ella. O sea, es el efecto colateral del amor. El amor duele. A veces. Bueno, sí, es verdad. ¿Y Víctor, cómo estás? Bien, bien, sin alergias. Sin alergias, sin efectos colaterales del amor. Mis alergias las curaban los gatos. Ajá. O sea, eso fue, claro, David me conoció cuando yo era rinítico, pero desde que tengo gatos no tengo alergias. Bueno, mira, muy bien. Maravilloso. Entonces somos un clan gatuno. Yo también. Ahora sí. También soy de gatos. En una época me tocaba viene David, toca esconder el gato, la gata, Esconder el el gato. gato. Sí, bueno, pues es normal el efecto de los gatos. ¿Son alérgicos a algo más? No, últimamente es que siento que me estoy poniendo un poco viejo y me están saliendo Está volviendo social de boca David. como achaques. No, espero que no. Pero- Ese achaque no. Me estoy volviendo un poquito alérgico a los camarones. A los Y me gustan un camarones. montón. Pero últimamente he sentido que me pica la garganta. Y que se me... ¿Pero los camarones de mascotas o de alimento? No, de alimento, de alimento. Sí, sí. Puedes hacer la aclaración, ¿no? Sí, sí, Porque sí. los gatos Sí, estamos sí, sí. hablando de mascotas. Soy alérgico cuando me como los camarones. Tenazas ahí. Hola, tenazas. Muy bien. Bueno, la idea es conversar. Nos juntamos para hablar aquí en el método Policarpa. Y creo que hay una pregunta fundamental y es ¿por qué queremos juntarnos a conversar? No de manera privada, sino pública, porque pues este material está disponible para todo el que lo quiera escuchar. Porque creemos que nuestra conversación puede interesarle a otras personas. Yo creo que es una invitación, ¿no? A hacerlo, o sea, a replicarlo. Me parece que a pesar de que las redes sociales nos han dado como un espacio para que, lo que decía David, todos y todas empiecen a hablar, por ejemplo, de política, o de los gatos, o del ambiente, en fin, yo creo que sí hay una restricción en términos de los escenarios donde se habla, por ejemplo, en este caso, de política, ¿sí? Entonces, David lo invitan de varios medios, pero pues uno entiende que para esos escenarios, quien domina la conversación generalmente representa el establecimiento, o el establecimiento, en este caso, la derecha, ¿sí? Y los traen ahí casi que como un monstruo, el muchacho de izquierda, venga David, venga y conversa. ¿Sí? Pero, un momento, muchacho de izquierda, y David acaba de decir que siente que ya está entrando en años. No, estoy viejo, pero cada vez más de izquierda. Pero claro, digamos que lo que Víctor plantea es en el caso de una conversación formal, dentro de unos parámetros, dentro del lenguaje de medios, pues que también implica como otras formas de expresar las ideas, pero estamos aquí hablando de una conversación de tres personas que se juntan por el gusto de conversar, porque nuestra conversación creemos que es interesante para que la escuchen otras personas. No, yo creo que una conversación como la nuestra es relevante por varias cosas. La primera es porque yo creo que la conversación pública ha estado muy dominada por ciertas personas muy determinadas durante muchos años, con unas proveniencias económicas, políticas muy definidas, con unas edades también. Yo creo que hoy buena parte de la conversación de la radio, del canal público, está por personas más o menos de los 48 hasta a veces hasta los 70 años. Sí. Personas que, digámoslo en el mejor de los casos, y no me parece mal, pero es así, son personas fundamentalmente de derecha, son personas que trabajan para medios de comunicación pagos, que vienen además de unos círculos de ciertos apellidos. Sí, a mí, por ejemplo, me encanta el podcast de Tercera Vuelta de Alejandro Gaviria y Ricardo Silva, pero Alejandro Gaviria es hijo de quien es hijo y Ricardo Silva es hijo de quien es hijo, y estudió uno en el Liceo Francés y el otro, ¿sí? Y en los Andes, etc. Y yo creo que una conversación nuestra de una comediante que también opina sobre los asuntos públicos, un abogado de la Nacional, izquierdoso, y un politólogo también, que no provenimos de eso, pues ayuda a que haya más voces que escuchar y discutir. Y lo segundo, porque
creo que a pesar de que estamos haciendo uso de esto, estamos haciendo un esfuerzo y es parte de lo que queremos en el método Policarpa de opinar con responsabilidad y no quedarnos solamente en la opinión, sino intentar en una conversación chévere con amigos tener también elementos de contexto y de rigor, que creo que eso también le hace mucha falta a la discusión pública. Ahora se dicen muchas cosas y está bien en el marco pues, de que la gente pueda opinar, pero a veces falta rigor y a veces falta elementos de contexto y creo que podemos contribuir en ese escenario. A mí me parece que un poco la posibilidad de tener pues voz desde las redes sociales, desde las plataformas de audio, desde las plataformas de video, pues democratiza un poco el hecho de poder expresar ideas desde cualquier parte, ¿no? Pues porque también sabemos que en esos escenarios hay absolutamente de todo. Pero digamos que hace contrapeso un poco a lo que menciona David de quienes han tenido la dominancia pues de la voz dentro de los medios de comunicación. Ya estamos fuera del marco de los medios de comunicación formales, esto es un podcast, digamos que es un contenido que puede hacer cualquier persona que tenga acceso a una plataforma de audio y subirlo ya. Entonces, un poco la pregunta va más allá de eso, más allá de quiénes, sino por qué nosotros tres, por qué puede ser chévere compartir lo que pensamos, lo que hemos hablado ya varias veces con un café o con una pola en la mano, y en un punto decir, bueno, esto está bueno para que más gente lo escuche y para que más gente también suscite conversaciones en otros ámbitos a partir de lo que decimos nosotros acá. Yo voy a responder así y les pido perdón a ustedes y a quienes nos escuchan. Yo conozco a ese Víctor hace muchísimos años. Es quizás de las personas con quien es más rico conversar de literatura, de series, de política. Es un hombre sopesado, es un hombre que es un gran conversador y es un hombre culto. A mí me gustaría escuchar una conversación con Víctor, creo que vale la pena escucharla, creo que tiene mucho que contribuir. Con Cata apenas nos estamos conociendo, pero es una mujer muy brillante, inteligente, muy mordaz, eso me gusta un montón. Me parece una apuesta súper interesante esta de meterle humor a la vida y eso me parece que es un gesto de inteligencia muy grande. Yo creo que el hacer buen humor es una muestra de una inteligencia profunda y cuando se junta el humor, la política, la realidad, la conversación, yo creo que salen cosas muy valiosas y creo que vale mucho la pena escuchar una conversación en la que estén ustedes y porque creo que pues también se representan cosas, ¿no? Yo creo que a veces hay fenómenos sociales que encuentran personas que les representan, ¿no? Y yo creo que ahorita hay esta idea de el adulto contemporáneo, ya no joven, porque ya Víctor no es un joven, ya digámoslo no, ya cuando no suena tenía un poco los con toda Camargo claridad. Pero digamos, con una experiencia, pero digamos, o sea, creo que hay muchas personas que podrían representar a Víctor, una persona profesional con posgrados, que quiere opinar de política, que quiere opinar sobre la realidad, tener una conversación, que ha estudiado, que está buscando, digamos, posibilidades. Catalina, una mujer hoy con una presencia muy importante en la comedia, en los medios de comunicación, pero también que se organiza respecto a las y los artistas. Bueno, en mi caso también, el joven del grupo, hay que decirlo. Sí. Chévere que el mal lo siga pensando, ¿no? O sea, eso es importante. Yo creo que ahí hay un elemento interesante. Yo sé que suena pretencioso decirlo, pero aquí seguro vamos a hacer un esfuerzo para que puedan escuchar y que vayamos construyendo una comunidad del diálogo, porque esa es parte de lo que hemos hablado, de que quienes están hoy escuchándonos también hagan parte de esta comunidad. Encontremos siempre una conversación chévere de la que puedan salir muchas preguntas y quizás aprender cosas también. Bueno, muy bien. Sí, o sea, mi opinión es un poco más modesta al respecto. Yo creo que las conversaciones públicas siempre van a ser interesantes porque nos permite tener pues otros puntos de vista, ¿no? Enriquecer el discurso propio a partir de lo que conversan los demás. Yo quiero confesarlo, soy bollerista de conversaciones. Amo escuchar conversaciones ajenas. Es un ejercicio creativo. Chismoso, ¿no?
Es un soy ejercicio bollerista. creativo que No soy chismoso, soy bollerista. Soy bollerista de comunicación. me gusta mucho Estoy escuchar. haciendo una inmersión social en la escuchar y en ese comunicación. sentido también soy muy buena escuchadora de podcast y de programas donde la gente conversa. Así que pues me parece súper interesante también plantear desde aquí un programa de conversación. Donde pues, pueden pasar muchísimos temas que son de interés nacional y porque creo que tenemos que quitarnos de encima un poco la restricción de hablar de política, de debatir ideas y de dejar sentados puntos de vista. Creo que a este país le hace mucho daño la correctitud política Sí, de no tomar posición por no Morroguería. generar polémica o por no generar discusiones, porque creo que justamente eso es lo que necesitamos, debatir puntos de vista y tomar partido. Sí o sí, en un país como este es necesario tener una postura política. El, el, diciendo lo que decías, Catalina, hay una cosa que me parece fundamental y es cuando uno conversa, cuando la cosa se colectiviza, cuando hay una conversación, ya los elementos dejan de ser opiniones personales o problemas personales y se politizan. Hablar de algo, exteriorizarlo, hablarlo con otros y con otras lo politiza. Y yo creo que eso es un elemento muy valioso de la conversación pública. Yo creo que hay que enfrentar el tema de... En la mesa no se habla ni de religión ni de política, ¿no? O sea, eso es... Creo yo que es nuestro granito de arena, vamos a enfrentar esa costumbre y ese criterio, pues porque, y de hecho con David el otro día estábamos indagando de dónde viene el tema de enfrentar el tema, de no hablar de política y de religión en las casas. Pensamos de alguna manera, algún historiador nos dirá, no es así, tiene que ver con el tema de la confrontación liberal conservadora, donde pues, familias enteras se separaron porque uno eran liberales y conservadores y terminaron matando a sus hijos, a sus primos, en fin, porque tenían una afiliación o un carnet de uno u otro partido. Eso impide construir. Sí, y eso impide avanzar en las ideas y creo yo que si no se conversa, si no se discute, a veces así se suba un poquito el tono de voz, llegan a fanatismos, ¿sí? Y el gran problema, entre otras cosas, de la herencia del uribismo de 20 años es que hoy, por ejemplo, yo sigo sintiendo temor de llegar a ciertas reuniones familiares a hablar de política. Porque yo voy a hablar de política desde una posición de izquierda, ¿sí? Entonces, en mi cerebro está todo un proceso para intentar amoldar que no suene tan de izquierda. Es decir, eso quiere decir que en tu familia hay gente que no comulga con tus ideas políticas. Claro, no. La mayoría. Y la mayoría, claro, y es normal, sí. De pronto mis hermanas y mi mamá me... Sí, Víctor es la oveja roja de la pero yo familia. soy, sí, o sea, para mí es difícil llegar a una conversación y decir, y no decir más bien que en la maleta llevo una bandera roja y no un martillo, una cosa así, sí, o sea... ¿No la lleva, Víctor? No, ya no, está guardada en la casa. Me da miedo. Pero es básicamente pues, avanzar sobre ese ejercicio porque a pesar de que estamos ya hoy en un gobierno de izquierda, o más bien de un presidente que viene de una formación de izquierda, falta mucho por seguir caminando, pues todavía se siente el temor, ¿sí? Y se siente el temor manifestar sus verdaderas, o más bien sus lecturas políticas desde un análisis de la realidad o de la situación pues, que se concibe, digamos, como de izquierda. Entonces, pues yo creo que sería como ese granito de arena para decirle, oiga, no le dé temor. Y vamos a hablar con los tíos de Hablar política. con los tíos de política. Bueno, digamos que en mi caso no he tenido ese tema porque yo sí vengo de una familia mamertísima por todos lados, abuelo liberal y de ahí para abajo. No, de familia no, mamertería. todo Tengo por la radicalismo. fortuna de no tener pues familia cercana con tendencias ni de centro ni de derecha. Bueno, no sé de centro, pero de derecha sí seguro no. No. ¿Tú también vienes de familia con divergencias políticas? Sí, claro. Yo soy de una familia profundamente conservadora, del núcleo grande, digamos. Mi núcleo grande familiar, mi familia materna muy, muy conservadora. Mi abuela militante de Salvación Nacional de Laureano Gómez. Tengo ahí una cosa bastante... Una tía muy uribista, mi saludo para ella, la quiero profundamente. Mi mamá ha sido una mujer más bien más abierta, de pensamiento abierto. Mi papá ha sido un hombre sindicalista, de apuesta pues, por la izquierda. Se ha venido politizando más Por culpa de... por culpa mía, yo creo. Y mi padrastro también, ese sí un hombre muy de izquierda. Yo creo que fue más como en Gran ese... influencia para ti. Sí, mi papá, mi padrastro y una profesora. Yo creo que uno siempre tiene como la profesora de Es que eso sociales. es promedio La profesora de sociales que le daña a uno la cabeza. La profe de sociales, Que le pone la de FECODE. la de FECODE, la sindicalista, la que le pasó a uno en la primera revista, el primer comunicado, el que le invita a la primera marcha. Por ahí viene la cosa.
Em, y yo creo que precisamente, digamos, contar estas historias y hablar y dialogar es muy importante porque yo creo que esta otra parte de la sociedad colombiana que hoy está como emergiendo y que por fin tiene como una representación política más clara, no ha hecho tanto parte de la conversación pública. Y yo creo que para que las cosas cambien en general, no deben cambiar solamente en las leyes o cambiar o crear instituciones o hacer grandes reformas, sino que también tienen que cambiar en el plano cultural. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos que el cambio es una palabra que está súper de moda ahora, pero creo que hay que revisar justamente esa palabra y plantear el cambio desde muchísimos puntos de vista. Bueno, yo los invito a que hagamos una pequeña pausa y volvemos a seguir conversando Con el método. con el método Policarpa. Bueno, ya volvimos de una pausilla pequeña ahí como para reorganizar ideas sobre todo esto. Es que empezar una conversación así como que va detonando muchos temas y uno quisiera hablar de todo un poco. Pero quiero hacerles una pregunta fundamental. A mí me gusta cuando planteábamos la posibilidad de hacer este podcast, que la premisa que tenemos es hacernos preguntas. Entonces la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué justamente plantearnos preguntas sobre el país? A este país le hace falta hacerse preguntas sobre nuestra realidad desde otros ángulos también, ¿cierto? Es decir, más Eh, allá de lo que pasa en el día a día, de ir Más de lo solucionando día a día. episódico, sí, yo creo que a veces no logramos entender la cantidad de cosas que nos pasan porque nos hacemos las preguntas Mira que equivocadas. con lo que tú acabas de decir, no sé, se me ocurre algo que siento que es muy de nuestra idiosincrasia, que es justamente solucionar el día a día. ¿No? En Resolvamos día a otros día, claro. lados como que se planean las cosas un poco más a futuro y no estoy hablando de lo macro del país ni de la política, nada de eso, sino de los hogares, de las casas. Es de los pocos lugares donde se compra el diario, El diario. donde se deja la plata para el Compre los diario, huevos del día, compre el Venden aceite el del aceite día. en, un pedacito, en una donde bolsita venden así la de pastillita de lejía. chocolate, el sachet de champú, o sea, se soluciona el día a día, porque venimos de una cultura, no tengo ni idea por qué, pero de una cultura donde las cosas se van solucionando así, como asando y comiendo, Así básicamente. es. Entonces creo No, es verdad. que el hecho de preguntarnos esas cosas seguramente tiene que ver con esa forma que tenemos muchos colombianos de entender o de solucionar la vida. Sí, es un tema cultural, obviamente, ¿sí? Un tema cultural y no porque es que seamos así, como el que dices que somos violentos porque somos así, porque es que todos los colombianos somos violentos. No, o sea, yo creo que el tema va más allá. La realidad nos ha delineado un poco la forma en lo que somos, ¿sí? Y básicamente la invitación con el podcast es precisamente al hacer cambiar o más bien el hacernos preguntar cosas sobre lo que somos, sobre esa dinámica cultural, es precisamente decir, venga, si nosotros queremos cambiar las cosas, ¿qué estamos haciendo como colectividad, como sociedad, como organizaciones, en fin, para transformarlas? ¿Sí? Ahora, yo creo que otra característica de nuestra sociedad es un poco la, la idea de que todos estamos muy prestos a escuchar nuestras propias respuestas. Nos gusta mucho escucharnos, pero estamos muy poco prestos a hacernos preguntas a nosotros mismos y a nosotras mismas y a escuchar las preguntas de los demás. De acuerdo, creo que el tema de escuchar las preguntas de los demás cuesta muchísimo trabajo porque a veces las preguntas que hacen otros son preguntas incómodas. Y siento que en este momento donde pues hay que conciliar como tantos puntos de vista y tantas formas de entender el país porque veníamos de una forma que se daba por hecha de entender el país, que era el gobierno de la derecha, la izquierda hacía oposición y ya Y sale está, para y mucho tiempo sucedió de esta manera. Ahora que pues existe este cambio de roles, el cambio de jerarquías, digamos de alguna manera, hay preguntas de la derecha que me parecen bastante válidas, pero que no dejan de ser incómodas justamente porque vienen de la derecha. Entonces es un ejercicio súper interesante, pues decir, ok, listo, sí, estamos viviendo en una democracia y estamos proponiéndola pues desde este punto de vista, pero entonces, ¿cómo equilibramos el hecho de poder escuchar al otro, de poder validar también las inquietudes del otro y poder dar un lugar pues a los otros puntos de vista, no ya como oposición, sino desde un lado que nunca nos había tocado? Yo creo que eso es lo importante de la pregunta. O sea, la pregunta te tras. Si hay una buena pregunta, o sea, a mí me parece que una buena pregunta por definición es la pregunta que te deja callado un segundo.
Si la pregunta la respondes de una, no es tan buena pregunta. Era fácil. Era fácil. Sí. Y yo creo que este momento político pues genera Y si muchas la pregunta se responde preguntas. con pinochazo como el delito. Ah, no, esas son malas preguntas. Muy malas preguntas. Esas son malas preguntas. Porque entre otras cosas yo sí creo que la calidad de la pregunta da cuenta de la calidad del debate. Es verdad. ¿Sí? Ahí está Lua Opinando también. opinando, Quiero participar. preguntando. Todos quieren Y yo creo que un rasgo, yo creo, es parte de mi lectura de la sociedad y de nuestra cultura política. Nosotros tenemos una cultura política autoritaria. Y la cultura política autoritaria no le gustan las preguntas. De acuerdo, y creo que no solamente en una cultura política, sino en general. Somos una sociedad bastante autoritaria y una sociedad que le copia a la autoridad. O sea, ¿a quién Porque de así nosotros? se gobierna con la... Sí, claro que sí, pero ¿a quién de nosotros le dijeron porque soy su papá? Ah, sí. Sí. O porque yo digo, y punto. O sea, como Estoy que en sí esta- venimos mucho de eso. en la familia estamos viviendo una etapa muy bonita y es que mi hija está en el momento de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene tu hija? 2 años, 8 meses y más o menos 8 días. Bueno, te Algo quiero así. ver en 10 años. Cuando te esté ¿Y por haciendo qué? preguntas. No, por ahora está bonito, y lo que yo veo es que eso genera un esfuerzo muy grande en mi compañera y a mí nos genera ambos un esfuerzo muy grande de explicar un montón de cosas. O sea, la pregunta te interpela mucho y te cuestiona cosas que ya sientes como dadas, incuestionables. El otro día... Pero es un ejercicio maravilloso. es maravilloso, Desde pues, la casa, desde el Para núcleo, uno mismo, para uno mismo. O sea, ni que siquiera tu para la hija de Sí. 2 años te esté incomodando y Sí, te esté ¿por qué? haciendo ¿Y preguntas por que qué? te ¿Y tienes por que qué? esforzar en contestar. Sí, ¿y por qué? Y entonces, no sé, fenómenos de por qué hace frío. Sí, o sea, y pueden ahí preguntarme algo que para mí es normal, ¿por qué hace frío? Miércoles, Sí. yo no puse cuidado a ¿Y esa cuáles clase son en los la primaria. fenómenos químicos, físicos que explican que hace frío? O sea, pucha, o sea, las cosas... Entonces, la pregunta me parece que es muy importante para cambiar, para interpelar y para mejorar nuestro país. Yo creo que hace mucha, mucha, mucha falta porque nos cuestiona, nos permite ver las cosas desde otros ángulos y yo sí creo que eso le hace mucha falta a este país y hay una promesa que hemos hecho en este podcast para quienes nos escuchan y es que más que respuestas aquí pues queremos es dejar preguntas. Plantear preguntas. A mí me pasa mucho, bueno, me gusta enseñar, doy talleres y cada vez que llega una pregunta, para mí es una posibilidad de aprender a través de esa pregunta, porque obviamente pues uno no se las sabe todas y una pregunta siempre abre una puerta pues como para indagar un poco más sobre el tema que se está hablando. Entonces creo que un poco también esa es la magia de las preguntas, que son puertas que se abren para entender, para profundizar, para, no sé, como apropiarse de nuevas cosas y no dar por sentado lo que uno sabe. Siempre hay algo más para cuestionarse, para profundizar. Yo creo que de hecho tenemos otro debate con David y es el tema del papel de las redes sociales, ¿no? Eso lo hemos dicho. Yo sí creo que las redes sociales, entre otras cosas, los aparatos han reducido la capacidad de discusión, de preguntarnos, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, también pienso, en ese ámbito de las preguntas, que la sociedad colombiana, o más bien el esquema de dominación de la sociedad colombiana, es un esquema en el cual se nos impide dos cosas: preguntar y pensar a futuro, o más bien soñar. El esquema de dominación, o sea, si tú te ubicas en el momento político del uribismo, el uribismo nos decía, hay una amenaza y hay que combatir la amenaza. Sí. ¿Cuál es el esquema futuro? O más bien, la ciudadanía o la gente pensaba futuro, no pensaba en el día a día, obviamente, porque hay que comprar la leche, el azúcar, todo lo que hay para el día a día. El diario, lo que El hablamos diario, lo que habíamos, hace un lo que rato. tú nos decías al principio. Pero ¿qué posibilidades de país hay? ¿Sí? ¿Para dónde es que vamos? Para combatir históricamente la guerrilla. Por eso es tan complejo cuando se nos plantea el tema de la paz, por ejemplo. Porque la paz es, dejemos de lado todo este tema de la paz total del que tanto habla y escribe David. Porque es dejar de lado la historia de la confrontación, de la guerra entre, en un momento, liberales y conservadores, en otro momento contra los comunistas que se iban a tomar el país, en otro momento contra los terroristas, en otro momento contra los narcoterroristas, en fin, y es pensar hacia adelante. No con lo que vamos a combatir, sino qué tipo de país. Por eso a mí me gustaba tanto en términos de la campaña de Petro y en términos del programa y el plan de desarrollo. A mí me parece una locura eso de
Colombia, potencia mundial de la vida. Eso me parece una locura. O sea, ¿en qué momento de la historia de Colombia podemos ser una potencia? Empezamos a pensar hacia adelante? ¿Sí? Y la posibilidad de preguntas y la posibilidad de soñar, creo yo que es la clave fundamental de transformar e ir precisamente hacia adelante. ¿Sí? Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices de la posibilidad de salir de la coyuntura y pensar hacia adelante y entendernos, pero también siento que es muy importante entendernos hacia atrás para saber hacia dónde vamos. Y creo que una de las dolencias más fuertes de este país justamente ha sido desconocer la historia. Y no solo la historia, sino los contextos. Es decir, porque la historia se aprendía, cuando se estudiaba historia en los colegios, se aprendía de memoria, se aprendían fechas, nombres, lugares, situaciones, que de todas maneras eso da algunos puntos de referencia. O sea, y el mejor de los casos la historia de los visigodos. Pero nunca se entendía el contexto, por qué sucedía lo que sucedía. Y creo que equilibrar las dos partes, lo que tú mencionas, pero también entender de dónde venimos y por qué venimos de ahí, nos va a dar como la carta de navegación pues, para saber para dónde vamos y por qué una apuesta tan fuerte como Colombia, potencia mundial de la vida, tiene sentido y reivindica un montón de cosas que también tienen un contexto y que también tienen un sentido histórico, que no es un invento de Petro, que es mucho lo que está en el aire, ¿no? Como que este señor llegó a treparse ahí a decir una cantidad de cosas que parece que no vinieran de ninguna parte. Entonces, para mí, el hecho de plantear preguntas sobre este país tiene que ver con entender por qué sucede lo que sucede en este momento y en esta coyuntura y en la medida que uno logra descifrar eso, pues más o menos puede saber para dónde pueden ir las cosas, más allá de un capricho personal o de un programa de gobierno o de un imaginario colectivo o de una apuesta individual, no sé, es que hay muchas formas de plantearse ese futuro o ese porvenir, entonces es como, bueno, ¿cómo lo entendemos para saber dónde estoy alineada yo y para dónde voy? No, de acuerdo, pues es que precisamente es el preguntarnos, precisamente para saber qué pasó y para saber para dónde vamos. ¿Sí? Hoy no existe sin ayer, ¿sí? Es lo concreto. Pero pues en el día a día, en el rebusque, en la economía, el sobrevivir día a día, precisamente impide pensar en qué pasó y por qué estamos en eso hoy. Eso es lo bello de la pregunta. La pregunta es, como ustedes mismos lo dijeron ahorita, es un universo infinito de posibilidades. Tú te puedes, yo creo que este país necesita preguntarse hacia el futuro. Es una conversación muy importante. Bueno, ¿cuál es nuestra apuesta social a los próximos 15, 20 años? Pero también este país necesita preguntarse por su pasado. Porque este país ha hecho un esfuerzo enorme por no hablar de su pasado. Hay como una metamos debajo de la alfombra y metamos. Como las familias de bien. Sí, o sea, que de eso no se habla. De esto no se habla, hay un gran problema ahí en la mesa y entonces hagamos conversaciones como si esto nunca hubiera pasado. Hay fotos en las familias, entonces no hablemos de eso. Entonces yo creo que a este país le hace mucha falta preguntarse por el futuro, preguntarse por su pasado, preguntarse por su presente. Y lo bueno de la pregunta además es que te puedes preguntar dónde estoy, hacia dónde quiero ir, de dónde vengo. Pero también lo bueno de la pregunta, y más de una pregunta plural, es que puede tener muchas respuestas. Que eso, no también, eso también es súper interesante. Bueno, amigos, ustedes conversan muy rico, muy sabroso, pero creo que debemos hacer una pequeña pausa y además dejar tema para otros episodios del podcast, porque de aquí va a salir un montón de material para seguir conversando y seguir haciéndonos preguntas. Bueno, vamos a hacer un cambio de tema un poquito abrupto, pero luego se va a entender por qué nos metemos con este tema que tiene que ver ya pues como con un personaje histórico que nos inspira, que le da nombre a este podcast. Quiero que hablemos de Policarpa. ¿Quién era Policarpa? ¿Por qué es relevante Policarpa? Policarpa era una espía. Y una espía muy importante para la historia de Colombia, precisamente porque tiene dos elementos, o sea, no solamente su papel en la independencia, sino su papel como mujer, que es un tema de lo que poco se habla. Pues básicamente tú hablas de la independencia, y hablas de Simón Bolívar, hablas de Antonio Nariño, hablas de Santander. Yo tuve la oportunidad en el 2019 de hacer un proyecto con la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, sobre la historia de Colombia contada desde las mujeres relevantes. Y pues sobre todo en esta época de la independencia, de las independencias, pues. Y bueno, digamos que es una historia bastante larga, que luego hablaremos de eso, pero llegamos a una conclusión muy importante y es que solo conocemos a las heroínas que sobrevivieron a la cultura pop. Es decir,
Las que tienen nombres de colegios o nombres de cervezas. Sí. Y se volvieron parte de la De cultura resto, pop. porque son cultura pop. Pero Ajá. la historia de las Claro. heroínas realmente no se conoce y hay una cantidad de mujeres interesantísimas que hicieron cosas maravillosas para que sucediera todo lo que sucedió en esas épocas de las independencias. Ya me pido un capítulo del método Eso. Policarpa para que hablemos de eso. Completamente, Tiene que sí. Porque sí es una historia bastante desconocida. Pero bueno, volvamos al foco de este segmento, que es hablar de la pola. No, pues nada, la Pola nace en Guaduas, ¿sí? Viene con su familia, sus hermanos, sus padres a Bogotá, y por ahí a principios del siglo XIX, 1800, empezando, se muere casi toda su familia. Se mueren los papás, mueren los hermanos, ella es de las menores, creo, y quedan algunos hermanos, y la mayor, el compañero que va a ser muy importante para la historia, el hermanito menor, y ella se vuelven para Guaduas, los tres. Guaduas, ella se casa y dice, bueno, volvamos a Bogotá, una época de turbulencias, pues seguimos principios del siglo XIX, estamos hablando de que todavía los españoles están acá, somos una colonia, y algo bien importante que la marcó a ella fue el 20 de julio de 1810, y en ese 20 de julio de 1810, el grito de la independencia, la obra de teatro del Florero, ella estaba ahí presente, le pareció supremamente importante. Me parece súper importante hacer una pequeña salvedad y Dale. es que la mayoría tenemos, o yo durante mucho tiempo tuve en el imaginario que la independencia fue el 20 de julio de No. 1810. 1819. La real. 20 de julio de 1810 Sí. es como lo que Ajá, está... sí, digamos, el grito de la plantado- independencia. el Que le grito de enseñaron en el independencia. colegio de El profesoras florero sociales. del ¿se acuerdan? Llorente. Sí, tal Sí, cual, la primera insurrección. Pero realmente la independencia total de España fue en 1819. 19. Esto es una gran puesta en escena, o sea, eso da para otro capítulo Pero muy Sí, importante. sí, del método otro Policarpa. capítulo. Muy importante porque Supremamente importante. De las narrativas de las Exactamente, independencias, porque, eso está porque, buenísimo. porque yo creo profundamente que es muy importante que existan narrativas y que dentro de esas narrativas hayan hitos fundacionales, hayan símbolos. Y 1810, el florero, pues, ¿cuántos? Más de 200 años después, 213 años después estamos hablando. Imagínense la importancia de ese símbolo. La importancia de un 200, florero que no nos que prestaron y lo 213 rompieron. años después estamos hablando, porque los símbolos, los hitos fundacionales son muy importantes. Pues Leopoldo Son Munera lo ama, fundamentales. creo. Pero fundamentales. creo que lo que somos como república también tiene un montón que ver con lo que pasó en ese Claro. 20 de julio de 1810, que eran los señoritos criollos queriendo no desconocer al rey, sino ellos apropiarse Ganar su del espacio virreinato. protagónico. Es Exactamente. decir, Sí, era- no era el gobierno del pueblo, Era no contra era el viento. independencia, era un beneficio económico y político para la gente, para los criollos. Para los hijos de españoles nacidos hijos de en españoles Colombia. nacidos en Colombia que no querían tener la intermediación de un virrey, sino ellos directamente representar al rey. O sea, era un esquema monárquico. Y es para hablar de la cultura política, porque ahí, o sea, hasta hoy estamos hablando de el hijo de, los hijos de los Gómez, los Sí, hijos claro. de Lara, los hijos de Petro, los hijos de, o sea, nepotismo, el nepotismo. nació en el, o sea, nuestro hito fundacional va de la mano del nepotismo. Pero, claro, total, de acuerdo. claro, no hay una herencia colonial muy fuerte en nuestra historia y de eso hablaremos en este podcast. Pero mire que en 1810 hablamos mucho del florero, pero ese día sucedieron otras cosas. Sí, Como que, El levantamiento de Carbonell, a unas cuadras sí. de donde sucedió lo del florero, florero. y el planteamiento de Carbonell y de ese levantamiento era otro. Ellos sí estaban más en la perspectiva de romper con la corona, La corona. ¿cierto? Sí. Y claro, como finalmente hay el tema de quién escribió la historia, las hegemonías, etcétera. Bueno, y todo el antecedente de Antonio Nariño también, Antonio Nariño. que para mí es el colombiano más... para Claro, mí el ese más es el importante. El más personaje, ese es el Sí, personaje. Antonio Nariño es el colombiano más grande que ha tenido El- este país. Pero Eso bueno, es- nos metimos en otros Pero temas. para hablar de la Pola, yo diría, para mí, hablando justo de esto que estamos hablando, para mí la Pola es una heroína, pero es un símbolo ante todo. Es un símbolo. Es un símbolo ante todo y es muy importante como símbolo. Porque tal y como tú lo dijiste, Cata, o sea, hay muchas mujeres, no las conocemos. Seguramente muchas quedarán en el anonimato, otras no, y tendremos que hacer un esfuerzo de rescatarlas de ese anonimato y ponerlas en la palestra pública. Pero es un símbolo muy, muy importante, porque nos permite 200 y tantos años después hablar de que las mujeres participaron en la independencia. Nos permite decir, había que luchar por la independencia y había que preguntarse por
¿qué es esto? Es decir, sin ser anacrónicos, ¿no? No se trata de eso, pero yo creo que la pregunta por la independencia de un país, de una nación, sigue siendo siempre importante. Y yo creo que es una pregunta ahorita pertinente. Entonces, para mí, Policarpa es un símbolo de que las mujeres participaron en la independencia. Para mí, Policarpa es un símbolo de que había que luchar por la independencia. Que tenemos 10.000 problemas, etcétera, pero es un elemento fundamental. Eh, y para mí es parte de la cultura de nuestro país. Y yo creo que afortunadamente eh, se volvió cultura pop. Mira, yo creo que yo muchos años estuve en contra de que los símbolos se volvieran parte de la cultura pop, pero hoy estoy un poquito ¿A favor? recogiendo mis pasos. Porque Porque si no fuera cultura pop, nadie sabría Porque quién. los años no vienen solos. Porque los David. años no vienen solos, sí. Porque la claro. reflexión llega Sí, con sí. los años. Y yo digo porque antes no. Era Bueno, la como- reflexión y las alergias llegan y con las los alergias años. y los achaques. A mí y- se me han quitado la valeria. Sí, con los años. Víctor es como inmortal. Pero digamos a lo que voy es que si no fuera parte de la cultura pop, nadie entendería quién Nadie es recordaría Policarpa. Sí. la figura de Policarpa, claro. Y quizás a veces lo que nos falta más es que, claro, la cultura pop te masifica, pero te domestica, ponga uno. Nadie quiere decir que Policarpa era una guerrillera. Sí, porque la tropa independentista al momento era guerrillera. Eran digamos. guerrilleros, sí. Esto es como una herejía, pero en la práctica es eso. Simón Bolívar, Antonio Nariño, Claro. propio Santander, etcétera, eran quienes estaban contra el orden establecido en términos legales. Yo tengo además una conexión de mucho cariño con la Pola porque ha transitado mi vida política, pero tengo una anécdota personal que no puedo dejar de pasar y es que fue el primer libro que mi compañera y yo le leímos a mi hija. Ah, qué Le lindo. leímos una biografía infantil a nuestra hija. Y podemos tener como la referencia del libro, la Sí, editorial, sí, donde claro, se consigue. la buscamos, Está muy lindo. la puedo mencionar en otro capítulo, pero se la leímos en detalle y es una historia dura y triste. Es una historia dura y triste como lo es a veces, y también hay que decir que hay historias que son duras y tristes. Pues como es la realidad. Como en realidad. Pero me parece que, por ejemplo, eso y este tema lo vinculan mucho con la novela que sacaron De Caracol. de Caracol. Es De que la por el Pola. amor ella se volvió como Invitemos a independentista. Carolina Ramírez a un podcast. A Carolina Ramírez. Sí, favor. claro, sí, Claro. claro, supremamente necesario. Pero precisamente, pues esta mujer no solo, o sea, claro, se hace por el amor, pero por el amor ¿a qué? Por el amor a la patria. A la patria, claramente. Y esto era una lucha contra la colonia y era venirse el pueblo, venirse para acá y decir, bueno, sí, voy a hacer, o sea, imagínense ustedes una labor de espionaje en el siglo XIX, comenzando el siglo XIX, Sí. que era su labor, y era coger uno a uno. David era básicamente reclutar uno a uno a gente para que acercarlos a la dinámica independentista. Era conversarle, venga y nos tomamos una cerveza. En esa época no era una pola. Y tampoco había cerveza, que era la segunda parte de la historia. Venga y conversamos. Y efectivamente atraer gente para eso, irse a las casas de las grandes señoras ricas a escuchar mientras A los costureros mientras de las señoras. hacían claro. los costureros y cosían la ropa y no sé qué, porque esas eran como las labores que ella hacía, Es que escuchar y las- lograr llevar información para los Las grupos subversivos. tertulias de Las señoras y tertulias. los costureros fueron unos nichos muy importantes para toda la exacerbación de las ideas Independentistas. independentistas, porque ahí era justamente donde se suscitaba la conversación. Y escuchándote, hay algo que creo que puede reavivar un poco todo el tema del sentido de patria y es justamente la conversación, porque llegamos a este punto de la espía infiltrándose en esos espacios y llevando y trayendo información pues para una causa independentista, pero porque había unos antecedentes muy importantes. Digamos que lo que estamos hablando de las coyunturas, las cosas no se dan ni suceden porque a alguien se le ocurre que debe ser así, sino porque veníamos de una cantidad de antecedentes y de cosas que habían pasado y de otros héroes que ya habían ofrendado su vida por la patria y que se vuelven referentes para que una chica de 19 años se apasione de esa manera y sienta que el sentido de su vida, a pesar de lo que le pueda pasar, porque riesgo gigante, sabemos que o sea, ella estaba meterse. dispuesta a todo, justamente es porque hay una inspiración y porque hay algo, hay historias que le contaron, porque hay cosas que ella vio, porque sus padres también venían pues como de esta fuerza de lucha
para que ella decida ya meterse de cabeza y darla toda por esta causa. Entonces creo que a mí me da envidia pues como de esa época, de esas convicciones tan fuertes y de sentir que hay un sentido de pertenencia tan grande que uno es capaz de dar su libertad, su vida, su carrera, todo lo que sea pues como por una causa que es superior a todo. Y creo que justamente se llega a ese punto porque existe esa posibilidad de conocer la historia, de conversar de dónde vienen las cosas, como porque estamos donde estamos, que es un poco lo que estamos proponiendo acá, pues obviamente desde otro lado y como con otras pretensiones, pero me parece súper interesante como llegarle a ese punto. Sí, Cata, mira, es que lo que tú dices me parece que conecta, que lo que tú dices, Cata, conecta mucho con el podcast y con lo que venimos hablando, porque Policarpa no era la guerrera la que salía a disparar, no era la que daba el gran discurso en la plaza. Ella tenía un enorme poder y era meterse en estas conversaciones. Escuchar, opinar y atraer gente. Y eso muestra que muchas veces la gran política, o sea, o donde creemos que suceden las grandes transformaciones, no pasa por ahí. Muchas veces es más importante esta conversación entre los tres o la conversación con el... O sea, estar en esa conversación con otros y con otras y motivarlas puede ser fundamental. Y yo creo que, aunque esto no lo habíamos hablado, ahí puede empezar también otra connotación de este método Policarpa, es hacer parte de estas causas grandes y de los cambios y en general también puede ser, o pasa por, como hacía Policarpa, por motivar conversaciones, o por meterse en esas conversaciones, por escuchar, por preguntar, por acercar. Y creo que se pega muy bien con el nombre de nuestro podcast. Y falta el lado B, ¿no? Falta el lado B, claro que sí. Que es porque el método. Porque la pola. Pero digamos que la pola, al hacer parte de la cultura pop, pues termina pasando a la historia como la pola porque fue el nombre de una cerveza. Sí, de acuerdo. Esa cerveza era de la cervecería de Leo Koch. No, es de Bavaria, sí, Leo Koch. Porque la historia de Leo Koch también es una locura. De hecho, invitadas todas a ir al cementerio central, a ir a la tumba del señor Lokov. Y el secreto del señor Lokov, quiero que la paz mundial. ¿En la izquierda o la derecha? Creo que es la izquierda. No sé, siempre pienso que es la izquierda, no sé por qué. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos ahora sí a definir el método Policarpa. Listo. Bueno, ahora sí vamos a hablar, recogiendo un poco todo lo que hemos conversado durante este tiempo, porque este experimento que estamos haciendo se llama el método Policarpa. El tema es supremamente interesante, o sea, hablábamos del señor Leo Koch en otro pedazo, Don Leo, que mucha gente va a hablar al cementerio central de Bogotá. Muy invitados decíamos a que hagan recorrido, no solamente a visitarlo, a recorrerlo y a ver las tumbas y aquí está Rafael Pombo, acá está Francisco de Paula. Es una joya arquitectónica del cementerio central. Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo Leal, o sea, una cosa loquísima. Allá al fondo está la señora haciendo brujería. Bueno, o sea, es muy chévere. Pero no, más allá de eso es que el señor Lokov dirigía Bavaria. Digamos. Sí. Estamos hablando de principios del siglo XX. Pero antes de Bavaria tuvo otro nombre esa cervecería. Yo también pensaba lo mismo, pero siempre fue Bavaria. Andina, algo así. No. Luego las cervezas cambiaron de nombre, fue de Bavaria desde el principio. Pues el tema bávaro, etcétera, etcétera. La cerveza era de lujo. O sea, no cualquiera podía consumir cerveza. En Colombia, ¿qué se consumía? La chicha, ¿sí? Claro, la chicha. Y entonces, pero espera, Leo Koch era un judío alemán. La historia no me la sé. Que llegó a Colombia, sí. Así como el que fundó Avianca, que era, ¿cómo se llamaba Avianca? Todos eran grandes alemanes. Sí, que era un alemán también. Sí, o sea, a Colombia los grandes negocios fueron los alemanes o los japoneses. Ajá. Sí, de hecho el arroz, los grandes cultivos de arroz, la cultura. Turcos también llegaron a ser grandes. Sí, a la parte en Barranquilla. Que no eran turcos. Flujos de la guerra. Sí, se llamaba, uno le decía a los turcos. Eran libaneses y de varios de esos países, entre comillas, porque esto es una noción muy occidental, venían de gente del Imperio Turco Otomano, que era pues buena parte, digamos, de todo ese territorio euroasiático. Que luego llegó la Primera Guerra Mundial, donde acabaron todo el tema de los imperios, pero bueno, eso es otra parte de la historia. Principio del siglo XX, entonces Leo Koch dice, vamos a posicionar con Bavaria el tema de la cerveza. La cerveza era un tema de lujo, ¿sí? Colombia se consumía chicha, más no solamente porque era lo que se consumía, sino porque eran parte de nuestra herencia, o sea, nuestra herencia indígena venía del tema del maíz y de las bebidas que se generaban del maíz. Y esto fue toda una campaña publicitaria y se empezó a hablar de que el tema de la chicha era un tema
antihigiénico. Estaban desacreditando el consumo de la chicha. Claro, era un Pero tema... no solo antihigiénico, sino decían que la chicha los volvía locos. Se Y embrutecía. que embrutecía a la gente y que se volvían ampones por consumir chicha. Completamente, y bueno, que todo. uno de los problemas fundamentales, habían dos problemas fundamentales a principios y ya, no, más bien, a mediados del siglo XX en Colombia. Los comunistas Y la chicha. y la chicha. Es el discurso. De hecho, hay un artículo muy famoso de Enrique Santos, el señor estos de los creadores del tiempo, de los Santos, que hablaba precisamente de la importancia de, o más bien, de estos dos problemas a combatir para avanzar como Pero hay país. gente que se le preguntas hoy en día va a decir que el problema es el mismo. Sí, Sí, claro. porque yo creo que, digamos, y aquí quiero aprovechar para recomendar mucho un libro que lo retrata tal cual, y es La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez, porque hace una suerte de comparación entre la época de Rafael Uribe Uribe, que es esta, es la comienzo del siglo XX, y la época de Gaitán. Va a ser un Y- pequeño paréntesis, para mí Juan Gabriel Vázquez es el escritor que pone los nombres de libros más lindos que hay. Es impresionante. Sí, es bien, le quedan a uno. Yo ahorita estoy súper engomado con volver la vista atrás, pero espero que podamos hablar de eso en otro podcast. Pero en La forma de las ruinas, él habla mucho de las chicherías. Y un poco la idea siempre ha sido la misma, es decir, lo indígena, lo popular te embrutece, te vuelve un animal, ¿cierto? Es como esa es la connotación. Pues nada más las formas Eh, coloquiales del uso de palabras indígenas como guaricha, como Guar- cuca, como... Que tenían Eh, otras, sí, claro, guache. guache. Eh, entonces, digamos, siempre que es otra herencia colonial o racista, ¿cierto? Entonces es asociar todo eso a lo malo, a lo perverso, a lo que nos va a joder, y eso asociado con el influjo de los comunistas o de los izquierdistas, que es una bomba súper explosiva, y yo creo que hoy es lo mismo. Digamos, Se cambian los nombres. se cambian los Los nombres, conceptos. pero yo creo que hay una narrativa muy parecida, ¿no? O sea, entonces ahorita estamos en izquierdosos marihuaneros, sí, o sea, a Pues la Claro, porque hay que del- buscar del- elementos La negativos guardia sobre los indígena cuales... ha sido Claro, tildada de terrorista desde y entonces siempre. el yagé y tal, y todas estas cosas, digamos, la satanización de lo... Porque yo creo que ahí hay una intención política detrás, y es separarnos de nuestra historia y de nuestra De la raíz, Esos raíz. orígenes. de la raíz. Porque eso, la conexión con la raíz y con la historia es profundamente política, Pues lo identitario, identitario y movilizador, claro. ¿sí? Que no pasa mucho en Colombia, digamos, hay como una suerte de pena de reconocer nuestra herencia indígena. No, es terrible que usted le diga Sí. indio. Indio es un... Pero es uno un- va a México y allá, digamos, el indígena Hay un tiene arraigo un diferente peso, con, un peso con muy lo diferente. raizal, sí. Y con lo popular, digamos. Sí. Y entonces, yo sí creo que siempre ha habido como esa asociación, y creo que lo que pasó, o sea, lo que pasó con la chicha es como lo que pasa ahorita con el biche. O sea, es como, eso es malo, pero es una idea de, hasta que no lo tengamos codificado como un negocio, hasta que el INVIMA no le pase el conjunto de El sus, filtro, exactamente. no lo podemos vender. No, el tema es que es demasiado, pues fue toda una campaña publicitaria, tú que eres nuestra autoridad en el tema, y es precisamente cómo empezaron a presentar pues una bebida que era natural, que venía de nuestras tradiciones, venía del maíz que se preparaba en las casas, que era muy artesanal, y le metieron cuentos de que le echaban huesos humanos, que tenía las peores condiciones higiénicas. Hoy mucha gente piensa eso, ¿sí? La Y chicha eso- la puede hacer cualquiera, la cerveza no. La Claro, cerveza no. la la chicha es artesanal, como el pulque o como... Entonces el nombre de la pola viene de ahí, Ajá. ¿sí? Entonces, claro, inicialmente era el escenario de mostrar, digamos, en términos de la cerveza La Pola. Entonces Bavaria sacó la cerveza La ¿Pero Pola. la cerveza se llamaba La Pola o se llamaba Policarpa? Pola, La la Pola. Pola, la Pola, por La eso. Pola, que era el nombre, pues Claro, el la Pola. apodo de La De Pola. hecho, hoy no sabemos cómo llamaba Policarpa. ¿No se llamaba Policarpa? No, se llamaba Polonia, otros le decían Polonia, de Ahí- hecho le decían el hermanito, que fue el que peleó ¿No se con el llamaba grupo de Policarpa, se No, llamaba- Hay una discusión sobre eso. Hay una discusión, hay quienes dicen que sí se llama Policarpa, otros a Polonia. Hay otros que discuten que no nació exactamente en Guadua, sino en otro en municipio Tenjo, creo que era. del Magdalena Medio, digamos de esa región, o más cercano a Cundinamarca, pues por la propia historia, pero digamos, como sucede en estos casos, hay como debates sobre Pero a pesar de toda esta Pero campaña, La Pola es La Pola. la Pola, la Pola. No, y es Policarpa, o sea, no es- o Policarpa sea, es a la barrieta. puede ser que se llamó a Polonia seguramente, pero pues ya pasó la historia como Su hermano le decía Policarpa. la polita. La Polita. Sí, y así le decía, así todavía nos tomamos nuestra polita. Bueno, el nombre realmente Mi de la abuelo se pola. llama Policarpo y le dicen Polo.
y todo el mundo lo conoce Hay como un Polo. actor de la Candelaria famosísimo también que se llama Policarpo y es Y ahí Polito. viene el tema, el Polito. tema de los barrios tradicionales, en este caso en Bogotá. Y es precisamente porque, claro, estuvo la campaña contra la chicha, ubicándolo en todo este discurso negativo del que hablábamos, lo indígena, lo atrasado, etcétera, etcétera. Por eso era importante tomar cerveza que venía embotellada, con las mejores condiciones higiénicas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, todavía hoy sobrevive la chicha. ¿Y cuál es la pregunta? Claro. ¿Dónde sobrevive la chicha? En la perseverancia. En la perseverancia. ¿Pero por qué en la perseverancia? Y entonces, el tema de la pola, digamos, no solamente, bueno, se atacó. Aquí en Publicidad Política No Pagada con Víctor vivimos en ¿En la perse? en la perse. Perseverancia. Tremendo. Es una calentura, pero chévere. Sí, es una calentura Vivimos la en la perse, perse. claro, claro. ¿La Eh, chicha se consigue en la perse o en el chorro? En el chorro, El chorro. exactamente. No, y lo particular fue que en los 20, para reforzar el negocio del señor Koch, de Leo Koch, el tema de Bavaria, se prohibió no el consumo, la venta, en lugares muy sociales, que en este caso era de la 26 a la primera, la 13 hasta la tercera, o sea, el centro, y hacia el norte, no recuerdo bien la ubicación, tal vez en lo que hoy conocemos como Chapinero. En esos lugares no se podía vender chicha, no se podía consumir en las calles, en las carreteras, y hoy hasta hace unos años, cuando uno solía ir a la Candelaria, por ahí a los Chuzos, a tomar chicha, todavía Era estaba, clandestino. todavía estaba prohibida la, Sí, la, la venta de la chicha era clandestina. Un datico No, ahí de hecho, curioso. hoy, si la alcaldía llega a la Le Secretaría de botas en Salud, botar a uno la le chicha. comisiona. Pues porque porque es además está antihigiénico, envasada sí, en, o sea, es en la artesanal botella de gas. completamente. La mansión de Leo Koch hoy en día es la sede de la logia masónica. ¿En el centro? En el centro. Era la que de queda como en un la- parqueadero que uno sí. abre la puerta y ve. Eso es la Como la quinta, la cuarta. 17 Nosotros con vivimos, quinta. ahí también 17 vivimos con cerca de quinta. nosotros. 17, Ahí yo también cerca viví cerca también. ahí detrás de la Lerner. 17 con quinta, esa era la mansión de Leo Ahí. Koch y ahora queda ahí la logia masónica. Qué loco. O sea, todo completamente Todo tiene que ver con todo. relacionado. Vamos a hacer un capítulo. Sobre los masones. Aquí Sobre los prometiendo Hay que masones. hablar de los masones. Santander, de acuerdo. Claro que hay que Vizcabuela hablar de era los masón. masones. Prometiendo cosas aquí en el método El Policarpo. siglo de las luces de Carpentier a la Sí. masonería. Lo que le dio el gran golpe a la chicha fue el 9 de abril, precisamente por ese ejercicio. Por el desorden. Pero y porque le por- echaron la culpa a la a los chicha. comunistas y a la chicha, ¿sí? Entonces, ¿por qué él? O sea, no fue porque había un grupo importante de colombianos y colombianas apoyando a Jorge Luis Gaitán, no fue porque la gente estaba cansada de la aristocracia, no fue porque había mucha desigualdad, porque la gente estuviera Y no fue aguantando porque hambre, asesinaron al caudillo no fue porque para asesinaron callar. al caudillo, ¿sí? Sino fue por culpa de la chicha y de los comunistas. Y el bogotazo, y en la historia, lo que les decía de los artículos en el tiempo, etcétera, fue culpa de la chicha. Entonces, el tema de la chicha y un lugar fundamental para la construcción de ideas políticas en Colombia, que eran las chicherías, particularmente las de la perseverancia, fueron acusadas políticamente como los generadores de todos los hechos de violencia que Bueno, se y dieron la en Bogotá. perseverancia era un fortín político muy importante de Jorge Gaitanista. Luis Claro, Gaitán, gaitanista. claro. Pero no era solamente Gaitanista. por el tema de las chicherías, entre comillas, barrio porque obrero, un porque barrio era un barrio trabajador, obrero, claro. porque Artesanos. Gaitán iba a dar sus discursos Claro. a los lugares donde se consumía chicha, chicherías, digamos despectivamente, hoy todavía se consume buena chicha en la perseverancia, pero la satanización es completa, porque eso hace parte, entre otras cosas, de la historia política colombiana, la satanización de formas de vida, de culturas, en cierta manera, de manifestaciones culturales, pensaba en otro sentido. La perseverancia fue acusada por las chicherías, ¿sí? Y en ese sentido, el gran golpe, digamos, o más bien el desprestigio colectivo y el auge de la venta de cerveza fue precisamente en el marco de cómo se Y expuso el tema del Bogotazo. aparte de la pola, de la cerveza, con ese nombre, ¿había otras marcas de cerveza? ¿O eso fue...? No, hasta ese La momento única era la durante única, mucho porque tiempo. la cerveza era una bebida de lujo, pues para adquirirla en Colombia. Porque en ese sentido la pola ocupó un poco ese espacio de discusión popular, política, de exactamente. socialización, porque Y hoy es la bebida popular. hoy en día todo Hoy es la bebida se popular, discute en digamos. torno a Completamente, la porque se pola. transforma en la dinámica claramente Hoy y es es la bebida popular. Finalmente Más la barata pola que la es la chicha. herencia de la chicha, digamos, Sí. haciendo la salvedad, Ocupó, pues como de esos... digamos, ocupó el lugar social que ocupaba la chicha, Exacto, eso. que era, digamos, el licor de los sectores populares, que generaba esos espacios de discusión política o de conversación. Porque finalmente, pues, digamos, uno se sienta a tomar pola y habla de lo que sea. Pero o sea, hay una tendencia muy fuerte en general en el país de tomarse una pola y querer arreglar el país. Arreglar el país. ¿Qué es lo que Y estamos haciendo que es acá? Que rompe los miedos. hacia dónde vamos. Y es, Porque la gente no sabe, pero estamos tomando pola. estamos tomando Desde pola. el De hecho, ya principio. llevamos varias. No es cierto. Ya llevamos varias polas. Que ese es yo creo que hay una cosa, eso, Gaitán lo entendió
maten por esta comparación. Pero el presidente Petro dijo, invíteme a tomar pola a la esquina, en un discurso. Porque entiende que ahí es donde se da la conversación política. Pues es que tomando pola... La real, la sin real, miedo, la que la sin real, miedo, sin la que miedo. nos rompe todos esos miedos que nos generó la época de la violencia en Colombia. Tomando pola se habla de cosas importantes. Importantes y se genera una suerte de desinhibición en muchas ocasiones. Se genera además una suerte de camaradería, de fraternidad, de conspiración chévere. Y esa es un poco la idea del podcast, ¿no? Me gusta como la premisa a la que llegamos, conversando también para llegar a la grabación de este episodio, y es que la pola es el mejor lubricante para las ideas. Lo ha sido, y yo creo que se ha satanizado en esta sociedad morronga, pero está chévere tomarse una pola con los amigos, con el vecino, y hablar del país, de los problemas, hablar de todo, y a veces ahí salen las mejores ideas, y ahí es donde está muchas veces el verdadero sentido común de lo que está pensando el país, y por eso es tan potente, o por eso yo creo que es tan pertinente hablar de que hay un método Policarpa, que nosotros no es que nos lo estemos inventando, estamos reconociendo algo que existe hace muchísimos años y que es muy potente, y es tomarse la pola con el vecino, con los amigos, y hablar del país. Pero a través de la conversación, que De es la como lo que conversación. siento que nos convoca y lo que nos terminó juntando para hacer esto. Porque la pola vino después. Sí, Primero fue hay la que conversación. aclarar, hay que aclarar. De hecho, Primero en fue la estricto sentido, conversación y después fue la pola. nació en los lugares más con almuerzos y con tés que con pola, pero dijimos Con café, que hacerlo, también es hay que hacerlo bebida real, y entonces importante. esta vez lo grabamos con pola de verdad. Y bueno, llegamos al método Policarpa. Este es el episodio 0 del método Policarpa. Quedan como muchos temas ahí pendientes para hablar, muchas preguntas por hacernos, y sobre todo creo que las ganas de seguir conversando y tomando pola. Sí, este es el método Policarpa, un espacio de diálogo, de conversación política, de amigos y amigas, para que entre todos y todas nos hagamos preguntas hacia el futuro, del presente y del pasado. No solamente sobre la coyuntura, eso a veces nos agobia mucho. Aquí vamos a hablar quizás de la coyuntura, pero más en contexto, más con pregunta de pasado y de futuro. Vamos a tener temporadas y vamos a tener una muy buena primera temporada, y nos encantaría que nos acompañaran tomando pola en este método Policarpa. De acuerdo, vamos a eso. Creo que en eso hemos aprendido, en eso hemos crecido. Más allá, con David íbamos a cursos, talleres, reuniones, en fin, pero finalmente lo que nos llevó a construir, nos ayudó a proponer, fue precisamente esos otros espacios de hacer la política, que era sentarnos a conversar y a tomarnos una pola. Bueno, yo estoy aquí un poco recién aterrizada en esta dupla, Somos ahora un trío. pero me entusiasma un montón el tema de conversar alrededor de una pola, y sobre todo de seguirnos preguntando cosas y seguir conversando alrededor de un país que necesita tanto estos espacios como el que tenemos. Gracias por escucharnos en el método Policarpa. Los esperamos en un próximo episodio para seguir haciéndonos preguntas sobre el país y sobre todo para seguir conversando acompañados de una buena pola.